Y te quiero preguntar de estos géneros que mencionas que abordas y nos comentabas ahorita, el que más haces es la poesía. ¿Cómo es que llegas a la poesía? Yo llego con dudas porque el hecho de que yo en mi juventud y aún yo siga explorando muchas formas de coexistir, quería encontrar una manera efectivamente de decir las cosas de modo diferente, ¿no? Y la poesía te brinda eso. Eh, Inventar frases que quizás no tengan tanto, no sean claras, no sean tampoco frescas, sino, sino que sean tuyas, que sean 100% tuyas. Y la poesía brinda más que otros géneros para pues inventar tu propio diálogo. Muchas gracias, Isabel. Voy a darle la palabra a alguien más de las que están aquí. Eh, Te tenía apuntada primero, Elaine. ¿Quieres comenzar? Gracias. Hola Isabel, qué gusto tenerte y tan joven y con tanto que dar. Igual quiero expresar que mi primera vez leyendo poesía y formalmente es tu libro. Y pues bueno, siempre te voy a recordar por eso, ¿no? Cuando me pregunten qué fue lo primero de poesía que leíste, diré Orfanatos de Isabel Ojeda. Y por eso es que pienso que se me hace un poco complicado, eh, pero pude lograr esto que venía en el prólogo, ¿no? Que no hay una interpretación de los poemas, ¿no? Que te pueden llevar a cualquier lugar y de repente yo leía algo y decía, ay, esto sí será o no será. Y entonces al principio trataba de pensar, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir Isabel, ¿no? Y después me dejé llevar y dije, bueno, a ver qué piensa Elaine de lo que estás leyendo, ¿no? Por ejemplo, en los poemas que hablan de cuando se bañan, ¿no? Pues, puede haber como muchas interpretaciones, pienso, se me ocurrieron muchas, ¿no? Y, y se me hace muy creativo porque yo creo que lo que me costó trabajo es no dejarme llevar y decir, bueno, más bien, ¿qué es el proceso que está llevando Elaine cuando lee, ¿no? Y poco a poco me regresaba el poema y entonces veía otra cosa, ¿no? Como es un libro relativamente cortito, lo leí una vez y media, ¿no? Y en esa media nueva vi como otras cosas diferentes. Entonces, me deja en mí el mensaje de dejarme llevar, de tener mi propio proceso creativo cuando lo leo, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho por eso. Y me gusta mucho cómo mezclas la naturaleza con los poemas, ¿no? Aquí tengo algo que me gustó mucho. Dice, ¿por qué no cambias tu orégano olor por monarcas aletas? ¿No? Y bueno, usas mucho las monarcas, supongo por Morelia, pero además otras cosas de la naturaleza. Y otra cosa que me dejó la recuerdo mucho, ¿no? La tengo aquí anotada porque yo le pongo otras cosas, pero dice esta frase de comencé el transcurso de no pertenecer a mi madre. Y fue así, ay, para mí como habla de la orfandad y esa soledad y esa y nostalgia, pero no nada más de un niño que pierde a sus padres o su madre en este caso, sino del proceso que todas hacemos cuando nos vamos de casa, y bueno, y si nuestras madres fallecen, ¿no? Eso es por un lado, y por otro, yo tengo un hijo y, y el pensar en qué momento se va dejando uno de ser de su madre, ¿no? Entonces, ay, me movió muchísimo, o sea, lo siento aquí en el corazón y todavía.
me da así mucha emoción y, y es un proceso muy bonito el conectar con las emociones que generan, ¿no? Porque eso sentí, una conexión, ¿no? Si sentía soledad, si sentía asco, ¿no? De algo que decían, o sea, me hacía sentirlo realmente, eh, ese huequito. Y bueno, pues te agradezco mucho por eso. Y tengo una pregunta ¿por qué la voz de Hermes, ¿no? ¿Y por qué cambia? O sea, de repente es una cosa, puedo percibir tal vez como diferentes edades en los poemas y luego Hermes y yo sí me explotaba la cabeza. Entonces, no sé si puedes explicar por qué Hermes o quién es o cómo. Claro. Bueno, me regreso un poquito a lo que comentaste. Ilane, Ilane, Sí, está bien, Ilane o Elaine. Ilane. Está bonito el nombre. Bueno, efectivamente el libro es corto, pero yo también, a pesar de que pues también he trabajado textos más densos, ¿no? Que Orfanatos, pero Orfanatos pues tiene su propia personalidad. Es corto, pero no significa que no sea, que el mensaje no se haya transmitido, era lo que quería con Orfanatos, que fuera fragmentado también, porque estamos ante una voz fragmentada, una infancia fragmentada, y el diálogo lo tuve que hacer con esa dinámica. Es también reflejando un poquito el lado juguetón de los niños. Mm, y respecto a Hermes, eh, yo lo agregué porque es un personaje mitológico que, sí, bueno, era el dios era el dios comunicador, ¿no? Del resto. Y yo creo que moverlo a un mundo diferente al que perteneció, pues fue parte de decir, no voy a meter quizás a un dios de nuestras culturas, quizás también lo hice de modo que incluso menciono otras cosas que no tienen nada que ver con nuestras culturas, pero siguen siendo, están relacionadas, están conectadas. Menciono por ahí algún personaje que es bélico, pero no es de la perdón, de la Guerra Civil Española. Lo que sí es que Hermes es un personaje que tenía alas, y yo quería incluir una voz vieja, muy vieja, en la que pude haber metido un niño huérfano de la Guerra Civil Española, ¿no? Incluir ese diálogo interno de ese niño con una voz vieja. Pero yo dije, me voy a regresar a algo mucho más pasado, porque trato de mezclar, al final de cuentas, muchas épocas. En Hermes sí sé que está bien anclado y es muy claro que el personaje es algo, da mucho contraste, ¿no? Con lo que estoy narrando. Pero al final de cuentas menciono también Peter Pan, ¿no? Que es otro personaje, lo menciono ahí muy brevemente, que es otro personaje que tampoco tiene que ver con nuestra cultura, pero los niños también lo asocian a la infancia. Eh, y Hermes pues se conecta con toda esta información, y viene como una voz salvadora, como diciendo, como si estuviera prediciendo los acontecimientos, el hecho de que pues él era el comunicador de los dioses, o sea, con esto lo relacioné. Y el hecho de que él tuviera unos pies con alas, yo quería que esta niña, que es la voz principal, aunque hay muchas voces, esta niña lo asociara con un medio de escape. Los niños, al final de cuentas, cuando tenemos cierta edad,
sobre todo 6 a 10 años, tenemos demasiada imaginación y metemos cosas que quizás ni siquiera están tan conectadas con nuestro entorno. Entonces, este personaje viene como a decir, yo predecí esto, vengo a comunicarlo, pero también estoy comunicándome con voces presentes de alguna guerra y haciendo mención también a otro tipo de infancias como lo es Marcel. Marcel fue un niño mensajero de la guerra, entonces por eso también lo metí. Prácticamente esta niña está diciendo, Marcel es un tipo de Hermes, era un mensajero en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, era francés, es otro hecho histórico, ¿no? Sí, así lo incluí. Muchas gracias. Isabel, y bueno, aunado a la pregunta que te hacía Elaine y la respuesta que nos das, yo te quiero preguntar por qué elegiste el tema de la Guerra Civil Española para transformarla en poema. Al principio mencionabas que tu mamá había viajado, bueno, mencionaba el libro que tu mamá había viajado a México y está en una casa que recibía señoritas y ella le llamaba el orfanatorio. En algún momento, perdón, yo llegué a pensar por qué no narró como esta historia de su mamá, como la experiencia de su mamá en poema. O sea, en algún momento dije, bueno, viene de su mamá, pero al final se centró en el tema de la guerra civil. Y era lo que te quería preguntar, porque al final el poemario no está ubicado en los años 30 donde fue la guerra civil, sino en el 2003. Aquí hay una pequeña confusión, Paloma, porque el prólogo lo hizo María Lanís, es una escritora precisamente moreliana. Yo no lo escribí el prólogo. Ella menciona el caso de su madre, efectivamente. Lo relaciona con un tipo de orfandad y se me hizo lindo que lo extrapolara igual a otra época, a otro lugar, a otra situación, a otra persona. Pero sí, ella lo menciona así, eso no tiene, pero orfanatos, ves, tan breve como lo puedo explicar, orfanatos es esta parte humana o todas estas emociones de nuestras infancias, pero en estos espacios que fueron los internados que hizo Lázaro Cárdenas para recibir a 500 niños. Pero es verdad, yo no trato de hacer otro libro más de historia, ¿no? Sino adentrarme en la mentalidad de la psicología de esta niñez. Y por qué en este tema, Isabel? ¿Por qué en este tema? Porque, bueno, así como a María me toca a mí, o sea, las dos somos morelianas, entonces nos toca este tema. Y porque se me hizo, bueno, yo no he leído algún libro de la Guerra Civil Española que esté relacionado desde el punto poético. Puede incluso uno hacer poesía mencionando nombres históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quería realmente meterme en la mente como de estos niños que obviamente pues nunca lo voy a lograr, pero yo quería meterme en esas cabecitas y escribir las cosas que pudieron haber sucedido en aquel entonces y, y sentir e imaginar e incluso oler, comer, o las cosas que les decían, ¿no? Ahí adentro. Pero es verdad, la voz que pongo es una voz nueva, es del 2003, entonces también combino la, las épocas, porque no, los internados siguen existiendo. Hay uno que sigue en funcionamiento, de hecho, hace la semana pasada estuve en presentaciones en Morelia y fui a hacer unas fotografías ahí en el España México.
y todavía sigue en función, incluso, no ha cambiado demasiado. Y todo esto pues se me hizo demasiado interesante que llegara a la poesía y ver que es un libro que es único en esta cuestión, ¿no? No es un libro que se pueda, como decirlo, a pesar de que hay muchos libros que hablan sobre orfanatos, pero no es un libro que se pueda igualar con otro. Es como, pues, estas novelas que narran por ejemplo, no sé, la literatura rusa, que habla sobre todas estas costumbres, pero igualmente pues, menciona todo lo visceral, ¿no? De estas personas. Entonces yo quise hacer eso, pero desde la poesía y desde los niños, sí. Muchas gracias. A mí en lo personal me pareció muy interesante. Tampoco había escuchado o leído algún digo, libro de poemas, pero en específico sobre este tema. Te doy la palabra, Elaine. Gracias. Yo justo, bueno, relacionado con esto, es de dónde recopilas esas vivencias. O sea, ¿es algo que tú sientes cuando visitas este lugar o hiciste algún otro estudio como actual de los niños que están en ese orfanato o lees algo o cómo tomas esas ideas o esos sentimientos para transmitirlos en tus poemas? Tomé, sí, dos personas las tomé como referencia. Una fue el esposo de mi mamá. Él estuvo en un internado en su niñez. Estuvo en este internado, en una de las sedes, y tomé, pero una voz nueva que fue, de hecho, la chica tiene mi edad, entonces, y es conocida mía. Entonces, estas dos personas, nada más con escuchar sus anécdotas, aunque no eran huérfanas, pues también tomé su perspectiva de cómo era el ambiente, pero como escritora o como poeta siempre trato de meterme mucho en el personaje que estoy trabajando, porque creo que también ahí consiste la agilidad, ¿no? De reflejar estas emociones. No tuve mucha información, solamente esa, algunas anécdotas, y con eso me bastó para ver imágenes, pero claro, no desde la historia, sino ver las imágenes y casi sentirme como esos niños. O sea, sentir toda esas emociones de ellos, de inquietud y ansiedad. eh, e incluso transportándola a mi infancia, o para que afloraran mucho más ideas, también me metí en todas estas situaciones que yo tuve en mi niñez y que fueron quizás dolorosas, pero no a tal grado de como estos niños, pero que me afectaran de un modo para que yo pudiera lograr un trabajo que fuera pues creíble, ¿no? Y luego cuando se terminó el libro y yo se los mostré a estas dos personas, les gustó mucho porque realmente sí me indicaron que logré el cometido, que realmente así se sentían y quizás me faltaron cosas, ¿no? Que ellos hubieras agregado esto o el otro, pero creo que me gustó mucho la forma en que yo no hubiera pensado que así me sentía, pero ahora que lo leo, sí, así me sentía. Y eso, pues sí fue gratificante. Y pues, bueno, siempre trato de meterme en los huesos de cada personaje. Y
Bueno, o sea, ven las ilustraciones como decía, yo veía las ilustraciones y me transmitían igual algo, ¿no? Parte de esos sentimientos. ¿Cómo es que eliges o que vayan estas ilustraciones y por qué? O en quién te ayudas con eso de las ilustraciones? Bueno, con la ilustradora que trabajé, que es una ilustradora muy buena, que es oaxaqueña, simplemente le comenté que hiciéramos bueno, que hiciera 5 ilustraciones, con lo más relevante, quizás nada más plasmando pues estos sentires o estos personajes, ¿no? Por ejemplo, las aletas de Hermes, pequeños detalles, la mamá carcasa también, ahí que no es precisamente una carcasa, sino pues este caparazón, ¿no? De dureza de una madre, que también es interesante esta parte para algunas personas, porque yo no dibujo a la madre de la forma hermosa, ¿no? Sino yo la plasmo negativo, en lo negativo. Eh, incluso yo siempre trato de hacer esto con lo que hago, siempre tratar de sacar lo malo de las personas y decir, oye, ¿por qué voy a poner me gustaría poner a una madre que está endurecida, a pesar de que le llegan los rayos de las lágrimas y las palabras de su hija, ¿no? Y también hay una ilustración que es del calefón. Bueno, este castigo, yo lo rectifiqué y sí, era el castigo principal, era dejar a los niños en el calefón. Si lloraban o no tendían su cama, si no comían, los dejaban por las noches afuera pues, del calentador. Sí. Muchas gracias. Yo tengo más preguntas, pero adelante, dejo esta. Gracias. Te voy a compartir, voy a abrir el chat, sobre Jessica. Jessica es, bueno, de las que más experiencia, por así decir, tiene de nosotras en la poesía. Me dice, no puedo escuchar. No sé si pudiste solucionar lo de la escucha. No creo que no puede como conectarse como tal para hablar, pero te deja este mensajito, Isabel. Dice, Ah, claro. Perdón. Con este libro sentí la pena, la angustia y el vacío de ese espacio entre paredes en el que se narraba la historia. Imaginé las infancias rotas y dolidas de quienes no sentían pertenecer a su madre, pero a su vez llenas de esperanza, y quise resguardar bajo mis alas su inocencia y abrazarles por siempre, para evitarles eternamente el frío en el corazón. Gracias porque tus escritos entraron de a poco en el corazón de quienes conectamos con ellos. Gracias por tomarte el tiempo de estar hoy aquí. Es un verdadero placer conocerte. Tus poemas vivirán en mi mente por siempre. Dice, es igualmente de Jessica. A mí me gusta pensar que a pesar de basarse a cierta parte de la historia, se siente atemporal. Es un libro que te lleva a las entrañas de los sentimientos infantiles desde lo poético, y eso hace que se sientan aún más dolorosos. Sentía a flor de piel cada escenario y emoción. Sí, sí nos escucha Jessica. Y dice, tengo una pregunta un poco personal. Si no te sientes cómoda, Isabel, no pasa nada si no la respondes, y de antemano una disculpa. Su pregunta es, ¿alguna vez te has sentido en orfandad? Muchas gracias, Jessica, por tu mensaje. Y me gusta esa pregunta. Realmente sí me gustan las preguntas que me incomodan. Yo sí, efectivamente, yo también me he sentido en orfandad, entonces también me quise pues extrañar
o recordar esa orfandad para poder lograr algo con orfanatos. Sobre todo como lo indica María, ¿no? En su prólogo, cuando una persona, bueno, cuando ya llegas a tu mayoría de edad y tienes que irte a una ciudad grande o tienes que irte a estudiar lejos, o también cuando no sientes el apoyo, ¿no? De tus seres queridos, también te sientes en orfandad. E incluso estando cerca de tu familia, también puedes sentirte en orfandad. Aunque también hay un tipo de orfandad y la que a lo mejor no se habla mucho es que nos abandonamos cuando no estamos conscientes de nuestros actos, ¿no? O sea, también es un tipo de orfandad. Pero sí me he sentido, pero ya tiene mucho tiempo que no siento ese estilo de orfandad tan poderoso. Sí. Gracias, Isabel. Déjame ver si volvió a escribir Jessica. Dice, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pregunto si alguien más tiene algún comentario o pregunta por hacerle a Isabel. En lo que si alguien levanta la mano, te quiero compartir yo dos eh, frases que subrayé. Dice, ningún juguete se entretuvo a cambio de esconderme. Ay, se me dolió mucho. Como, bueno, primero dije, ni siquiera sé si tendrían juguetes y justamente, ¿no? O sea, ¿dónde quedaban esos juguetes? Y esta parte de ningún juguete se entretuvo, me dolió y comencé el transcurso de no pertenecer a mi madre. O sea, esta parte de decir, tengo que, o sea, es un proceso, ¿no? En el que ya no soy parte de mi mamá, en el que, como cualquier niño, no puede decir, mi mamá y yo somos uno, aquí está mi mamá, es, a partir de ahora tengo que hacer este proceso de que ya no pertenezco a ella, o sea, estoy solo o sola en este mundo y en este lugar. Y tengo otro que decía, comenzamos, creo que este es el prólogo, comenzamos a entender el mundo inevitablemente a partir del lugar que nos cría. Digo, hablando de salud mental, esta parte que mencionabas que querías tocar, la parte psicológica, claro, o sea, depende lo que conocimos en nuestros primeros años, es como probablemente me voy a relacionar con el mundo. Y si mis primeros años vienen de que tengo que huir, de que me tengo que refugiar, de que tengo que estar en un orfanato, de que dónde quedó mamá, dónde quedó papá, y aparte que en este lugar yo reciba estos tratos y estos castigos, como nos mencionabas, ¿no? Si lloré, que es algo normal, digo, y sobre todo en una experiencia donde vienes de sentir abandono de mamá, aunque no te haya abandonado, o de papá, y que encima te castiguen por ello, claro que duele más, ¿no? Y por ahí les ponía en el chat como un poquito de contexto de la guerra civil, digo, independiente de lo que cada quien ya conocía, y mencionaba que muchos de los refugiados pues se quedaron aquí, ¿no? En México, y de hecho tenemos bastante cultura gracias a ellos. Y decía, ¿y cómo, o sea, cómo quedaron aquellas personas o aquellos niños de estos orfanatos? O sea, sí, puedes ser muy resiliente y salir adelante, pero al final, digo, incluso aunque estemos con papás, lo mencionabas tú ahorita, ¿no? En algún momento tal vez todos llegamos a sentir orfandad por parte de mamá o por parte de papá, por X circunstancia de la vida. Pero estos niños, ¿cómo lo vivieron? ¿No? Entonces sí, a mí, yo te confieso, me costó, creo que no soy muy buena yo en la poesía y lo que comentaba Elaine, creo que yo al principio trataba como de imaginar la escena y meterme en la cabeza, o sea, en la cabeza del niño, de la niña, de sentirlo, y luego trataba de entrar en tu cabeza y decir, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir Isabel? Y creo que como decía Elaine, o sea, al final era solo déjate llevar y lo que el texto
te empiece a mostrar y te empiece pues a hacer sentir, ¿no? Y bueno, tengo algunas otras frases, pero estas sí, ay, en cuanto las leí, dije, a lo mejor no soy la más experta en poesía, pero creo que el objetivo al final de la poesía es este, ¿no? Hacerte sentir, transmitir, y en lo personal, si es el objetivo, entonces lo logré con tu libro, y te quiero agradecer por ello. No sé Gracias. si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, igual me gustaría mencionar algo antes. Sí, Eh, claro. Sobre todo, ahorita que lo dices, estas frases que subrayas y pues todo lo que escribí tenía que ser, tenía que contener muchas posibilidades, ¿no? Y, pero esta frase de no pertenecer ya a mi madre tiene otras connotaciones que yo, bueno, en todo el libro insinúo, ¿no? Y es que a veces nos dicen que pertenecemos a nuestras madres, ¿no? Pero yo también, bueno, personalmente, yo considero que no pertenecemos a nuestras madres. Seguimos siendo como un cuerpo desprendido de ellas, pero prestado, rentado. Entonces, bueno, siempre es como buscando profundidad en cada mensaje. Luego también en ningún juguete se entretuvo a cambio de esconderme. Es que pues, quise hacer, pues, invertir los puestos, ¿no? Usualmente, pues, el niño juega con el juguete, pero en este caso, todos juegan con el niño, sin insinuarlo 100%, y que es una persona. El juguete puede ser cualquier objeto, cualquier persona, una institución. eh, bueno, ya es como metafórico, pero no tanto. Y nada más agregar que Orfanatos es un poemario experimental, porque no tiene, rompe con todas las reglas de la poesía, y pues combina cosas clásicas con contemporáneas, ¿no? También ahorita que mencionan que no han leído mucho poesía, creo que también se expusieron a algo que es un poco disruptivo, sí. Gracias, Isabel. Y creo que lo mencionaba el prólogo, que cada poema tiene diversas interpretaciones. Y es justo a lo que vamos llegando, ¿no? A lo mejor yo lo interpreté de alguna manera, por alguna razón tal vez personal, a lo mejor otra persona, Elaine, Rubí, o sea, cada quien lo va interpretando de acuerdo a cómo le hace sentido, ¿no? A lo mejor también por propias experiencias de vida. Digo, y tú nos mencionas ahorita cuál era tu intención al escribir tal vez estas frases, y creo que es bastante, eh, se me fue la palabra, pero fructífero, o sea, cómo uno le puede sacar tanto provecho a un solo poema. Veníamos de leer un libro de Benito Taibo que justo hablaba de poesía. Y él menciona que de hecho su poesía igual no tiene como mucha estructura porque o sea, sí le gusta a él, ¿no? Entonces, tal vez yo en lo personal imaginé como, bueno, la poesía, si ya lo mencionó así, entonces no necesita tal estructura y demás, ¿no? Pero sí, me encontré que a lo mejor los textos que yo había leído, tal vez de Benito, sí eran muy diferentes a este. Y creo que al final eso a mí me queda como el aprendizaje de, o sea, va a haber tal vez diferentes tipos de poesía, pero al final es esto, cómo te llega a ti, ¿no? Cómo lo interpretas. Te cedo la palabra a Eileen. Sí, gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que también me gustó mucho que acudí muchísimas veces al diccionario
Porque si allí esta palabra, y tengo un montón de palabras señaladas de esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, pero también veo como algunos cambios en letras eh, que hacen una construcción de una palabra un cuanto diferente y puedo percibir ese juego de cambiar letras, por cómo hablas, o cómo pronuncias una cosa. Eso me gustó mucho, fue un reto ir buscando palabras y dije, wow, realmente mi vocabulario. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo percibes tú esto que subrayas que dice, amigos se forman al compás de lo que me olvida mi madre? Y aquí porque, o sea, yo puedo percibir, que estoy en un lugar en donde tengo que seguir mi vida, pero tengo aquí atrás de mí a mi mamá, pero lo podría ver de la manera que pues sigo mi camino esa otra parte de mí se está quedando, pero también como el miedo al olvido, no sé si como condición humana, ¿no? Aquí lo pones como madre porque pues es la figura de apego, pero ya al final también cuando en una etapa adulta de la vida, la humanidad tiene ese miedo al olvido en general. Entonces, bueno, no sé cómo percibiste tú esta parte del olvido y de la orfandad. Bueno, primero, respecto a las palabras y el diccionario, efectivamente tiene palabras que ya incluso muchas ya no se usan, pero también incluso algunas que son barrocas, entonces eh, sigue siendo parte del juego, ¿no? El juego viene a mostrar vocabulario actual y meto vocabulario pasado y aparte lo destruyo. Entonces lo transformo y hago cosas sonoras con el lenguaje. Entonces es toda una mezcla así como las voces, unas son contemporáneas, otras son viejas, pues el lenguaje también es viejo y bueno, es todo un panorama. Y respecto a lo de los amigos, se forman al compás de lo que me olvida mi madre, es que yo traté con este mensaje, aunque bueno, rara vez los explico, tal cual como tú lo mencionabas, esa es la idea, pero es como decir, sí, efectivamente tengo miedo de que mi madre me olvide, pero también estoy diciendo que mi madre ya casi me olvida. Entonces, esta voz está indicando que no está generando amistades dentro, porque entre todos nos destruimos, nos dañamos, ¿no? Nos afectamos. Y pues ese olvido está relacionado con este crecimiento amistoso con los demás niños. Y bueno, la niña dice, no estoy haciendo amigos y parece que este es el ritmo, este es el ritmo con el que me está olvidando mi madre. Es como el olvido se está reflejando en este espacio. O sea que si ella me extrañara, yo estaría haciendo más amigos. Es como to- todo lo refleja en cuanto al trato de su madre, como es una figura importante, eh, por eso todo lo relaciona con ella, ¿no? Todo lo que pueda suceder aquí está relacionado con esa dureza de mi madre, con ese olvido. Sí. Es que justo pensaba en el contexto de los niños que vinieron de España, no pienso yo, no sé, muchos por circunstancias de salvarlos. No es que te quiera yo dejar, pero es la manera en la que
pienso que vas a estar con más seguridad. Y también sé que hay otros contextos en donde hay internados y por diversas cuestiones las madres no están voluntariamente. Ah, Nada más me llega a mí desde la perspectiva de madre y, y en este escenario en el que también hemos leído otros libros en donde por cuestiones de guerra, pues llevan a los niños a otro lado y se separan de ellos. Am, y bueno, juntándolo con mi condición de madre, diría, bueno, lo haría con mucho dolor, pero el olvido no sería una opción, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, pues es justamente este mar de sentimientos que creas, ¿no? Y pero sí puedo pensar que un niño, pues yo no entiendo por qué estoy aquí, a lo mejor es porque mi madre me está olvidando, ¿no? Es una visión de la infancia y yo lo estoy viendo de otra, ¿no? De la maternidad. Pero muchas gracias. Isabel. Gracias. Justo, es verdad, hay muchas realidades, pero yo quería agregar ese pensamiento porque este tipo de ideas son las que tenemos cuando somos niños, o al menos yo, bueno, no respecto a mi madre, sino que son ideas que no son un poquito distorsionadas, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. Y, y yo quería hacer solamente mención de hacer esa frase. Pero no sé que hay muchas realidades, pero sí, sí quería hacer eso. Gracias, Isabel. Y le cedemos la palabra a Rubí. Hola, buenas noches a todas. Buenas noches, Isabel, mucho gusto. Soy Rubí. Justo, Rubí. Este, yo la de las primeras veces que leo poesía, la verdad, y para mí se me hizo muy complicada la lectura, la verdad sí me costó mucho. Hoy en la mañana todavía otra vez me metí, la había leído, lo terminé y otra vez hoy me metí un poquito más a refrescar y fíjate que le encontré un poquito más de sentido cuando empecé a leer los poemas, pero la verdad sí quiero decirte que me costó mucho, no estoy muy adentrada en la lectura de poemas. Ahora sí que soy una novata. Te quería preguntar dos preguntas. Una es quería saber más o menos cómo es tu proceso de creación de la poesía y la otra, quería que nos contaras más o menos, bueno, ¿cuáles son tus autores favoritos? Muchas gracias, Rubí. Ahorita que lo mencionas, sí, ha generado un poquito de ruido, bueno, a mí nada más, de que haya metido vocabulario que se le puede considerar críptico, pero pues sí tuve que hacer una compensación, ¿no? Tener un equilibrio entre algo críptico y algo simple. Es verdad que se tiene que recurrir al diccionario, pero bueno, porque se está metiendo una voz antigua y las palabras que usamos ahora para comunicarnos, para el día a día, ya no son las mismas. Por eso quizás a veces sentimos que somos bien lejanos a esas palabras, pero bueno, en un tiempo no lo éramos tanto. Y respecto a mis autores favoritos, tengo muchos, más bien no tengo ninguno favorito, pero tengo muchas influencias, eso sí es lo que siempre noto, es que en cada trabajo trato de plasmar algunas ideas de algunos autores. Por ejemplo, aquí en Orfanatos yo lo que trato de hacer es de querer hacer algo diferente. No siempre se logra hacer algo diferente, como innovando, ¿no? O brindando algo diferente a la literatura. Y con Orfanatos quería lograr justo esto de, de decir, voy a hacer una obra experimental, pero no quiere decir que no sea efectiva.
Y esta idea siempre me viene de Oliveiro Girondo, no sé si lo ubiquen, igualmente de Cortázar. Cortázar también pues, hizo esto con Rayuela, ¿no? De crear un nuevo lenguaje, pero desde dos idiomas. O sea, tomó dos idiomas y creó uno nuevo. Yo aquí no tomo, sí agrego palabras en latín, porque también tiene un poco de latín, pero latín también quebrantado, destrozo tal cual español, latín, varias cosas. Y también Cortázar, pues ahí me influyó un poquito, pero no quiere decir que sea mi autor favorito, solamente me ayudó a tener este bichito de hacer algo diferente. Oliverio Girondo en la cuestión de la forma en que se estructura el texto, porque él hacía mucho esto, incluso algo, un poco de figuras con el texto. Y es verdad, también no es un autor que se lea demasiado, un poeta que se lea demasiado por lo mismo, porque incluso creo que es mucho más complejo a veces llegar a él. Y hay otros autores mucho más atrás que pues empezaron a hacer este tipo de obras, pero sobre todo autores del barroco. También en mis tiempos de preparatoria leía obras un poquito del barroco, pero desde la literatura universal, que fue como clave para yo entender, pues primero tiene uno que conocer esta forma de comunicarse con estos silogismos incluso, para pues después decir que yo lo voy a destrozar, ¿no? Lo voy a transformar, a mi parecer. Pero sí, es que tengo muchos. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un poeta que, bueno, igual no sé si lo identifican, pero es Brecht. Brecht, pues también, no se ve. Brecht también es también es un autor que me gusta mucho porque tiene cosas muy simples, muy directas, pero hay cositas que te dejan ahí pensando. Mm, También William Faulkner me gusta mucho, eh, porque es verdad, también es otro autor que cuesta mucho leerlo, cuesta demasiado, pero me gusta porque pues es único, ¿no? Y yo también siempre trato de ir escalando ese objetivo pues de unificar y construir mi estilo. Son los que más me gustan. Sí. Muchas gracias y gracias por compartirnos tu obra también. Gracias a ti. Y te quiero leer otro mensaje de Jessica. Dice, a mí me marcó muchísimo la frase, a veces creo no estar en ningún soplo. Es tan pequeña y tan grande al mismo tiempo porque describe cómo precisamente los niños en los orfanatos no sienten que tengan en algún lugar en el corazón de nadie. Y nos dice Maite en el chat también, agradezco las palabras plasmadas en cada verso, las que me hicieron buscar significados para contextualizar y las que contextualicé para darle significado. Y bueno, pregunto Muchas gracias. si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. De hecho, en el chat hicimos un ejercicio de compartir poemas. Quienes ya tenían esta experiencia pues más cercana con la poesía, nos compartían cuáles eran sus poemas favoritos.
conocimos un poquito sobre la poesía, cómo es en teoría, ¿no? ¿Qué es lo que quiere plasmar la poesía? Entonces, sí te quiero dar las gracias porque, como te decía en un principio, formalmente eres la primera autora que leemos que nos trae el género de la poesía y a lo mejor para algunas representó un reto, nos representó un reto, pero les decía, creo que cada lectura que hacemos nos trae un aprendizaje y también o sea, un aprendizaje sí a nivel intelectual, pero tal vez personal, ¿no? Y bueno, te quiero agradecer por esto, porque tratamos de siempre aprender un poquito y esta parte a mí me toca mucho el tema de los niños. Yo trabajo con infancias, entonces todo lo que sea con niños a mí me duele y logro empatizar. Entonces, sí, a través de tu poesía llegué a sentir probablemente lo que estos niños sentían. Y tal vez como tú decías, probablemente no que tuvieras hablado con alguien como tal yo estuve ahí, pero lograste plasmarlo. Y eso se te agradece y te lo reconozco. Y hay otro mensajito aquí, te lo leo. Gracias, Pamela. Dice Pamela, buenas noches. Personalmente me tocó ir leyéndolo de poco a poco debido a que tuve varias actividades y fue muy disfrutable. Cada poema era como ver una fotografía que marcaba un momento o un sentimiento. Se vuelve una labor titánica tratar de traducir el lenguaje que nos presentó en todo el libro, porque cada palabra que estaba cargada de un contexto personal y justamente buscaba dar cabida a todas las experiencias. Me sentí encarada a la maternidad y a la soledad, en las infancias que al final en muchas formas nos llegamos a sentir huérfanos. Sí, esta parte de todos de alguna forma, o sí, de alguna forma somos huérfanos o hemos sentido esta orfandad, aún tengamos a nuestros papás, creo que nos ha pasado, ¿verdad? Y esta parte donde toca fibras a las que somos mamás, claro, claro que las toca. Y dice Jessica, muchísimas gracias por tu espacio. Se me fue un mensajito. Ahí voy. Bueno, sobre todo porque respecto a las madres, incluso la mía, sí, llegó a sentirse como, incluso me preguntó, ¿me estás describiendo a mí? Eh, pero bueno, es, toca, es muy breve esta fibra que toca, pero puede haber madres que se lleguen a sentir vulnerables y tocadas cuando pues leen orfanatos, porque pueden incluso tener dudas de su propia maternidad, ¿no? Sí, sí, es que pues mueve muchas fibras. Por eso te decía, creo que si la intención de la poesía es tocar fibras, entonces puedo decirle, mi reto lo logré. Estoy buscando el mensajito. Ay, no sé si alguien me ayuda a leer el mensajito de Jessica. Se me perdió. Yo lo leo. Ok. Dice Jessica Romero, muchísimas gracias por tu espacio, Isabel. Disfruté mucho de escuchar la pasión con la que sientes tu poesía. Espero poder coincidir con tus obras nuevamente. Hubo un último autor que mencionaste que no alcancé a escuchar. ¿Podrías repetirlo, por favor? Muchas gracias. Claro que sí, William Faulkner, ¿no? Bueno, William Faulkner lo recomiendo. Es conocido, pero sí siempre llegan nuevas personas a él. Mm, tiene una obra que se llama El Villorrio. Bueno, Ruido y Furia también. Son obras complejas, son pesadas, son muy densas, pero a mí sí a pesar de que puedes llegarlas incluso a odiar por
porque no les entiendes en muchos momentos, pero es porque Faulkner tiene bueno, tenía yo lo veo así y creo que me identifico un poquito con él porque a veces hacemos cosas que pues solamente uno las entiende, ¿no? Escribimos cosas desde nuestra percepción y nuestra imaginación y nuestras metáforas y no nos ponemos a pensar en que todos los seres humanos podemos tienen otras metáforas. Y creo que Faulkner simplemente escribía todas esas ideas y, ¿cómo? No logro entenderlo porque es como, es un asimilamiento de la realidad muy diferente, a pesar de, bueno, también porque es otra época, él vivió pues en otra época, pero es bien distinto cómo él razonaba además de que era pues más crudo también. Mm, pero, pero es un autor que se debería de leer porque yo siempre digo que no hay autor que sobre, siempre digo eso porque nos pueden brindar muchas perspectivas, nos enriquecen con cosas demasiado sencillas y bonitas y otras muy complejas, pero también llenas de belleza. Mm, y bueno, ese era el autor. Gracias, Isabel. Y te quiero pedir si para terminar nuestra reunión podemos tomarnos una foto contigo. Claro Entonces, que bueno, las que puedan prender su camarita y quieran poner su libro, me agarrar el mío. Ay, yo no genial. tengo ahorita uno, pero No importa, pero tú tienes a ti misma, que eres la autora. Ahí voy, es que quiero abrir la portadita. Denme un segundo. bueno, antes de